tal, compañeros? Muy buenos días, muy buen fin de semana tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a realizar un estudio de lo que son las experiencias astrales que nosotros tengamos dentro del mundo de los sueños, ¿sí? Es el mismo tema o la misma referencia que se da a todas las experiencias que nosotros vamos a ir teniendo o vamos a ir vivenciando dentro de este mismo mundo, ¿sí? Y bueno, hoy vamos a profundizar cómo se da este tipo de experiencias, y para que pues ustedes vayan, digamos, conociendo o vayan, digamos, haciendo como un pequeño esfuerzo en empezar a hacer sus propias interpretaciones, ¿sí? Porque muchas veces en los momentos en que nosotros empezamos a practicar, por ejemplo, lo que es el desdoblamiento astral, empezamos a trabajar sobre la muerte psicológica, pues muchas veces vamos a empezar a recibir guía de nuestro ser a través del mundo de los sueños, ¿sí? Y el objetivo pues, de este estudio es que nosotros descubramos o sepamos qué nos quieren decir en toda esa simbología que nos van a mostrar en el mundo de los sueños, qué significan todos esos mensajes, esos lugares, esas personas, esos colores, esos animales, esas circunstancias que nosotros logremos ver acá en el mundo de los sueños, pues como tal es un mensaje, podríamos decirlo así, directo hacia nosotros para el avance de nuestro despertar de la conciencia. Y como les venía diciendo acá, pues todo se va a dar por analogías filosóficas. ¿Sí? Nuestro ser va a ser, digamos, un emisor, digamos, eh, de todos los mensajes, de todo lo que nosotros necesitemos saber para ese mismo avance espiritual en cada uno de nosotros. Es por eso que es importante que ustedes aprendan a conocer toda esa simbología de las que yo les he hablado ahorita, para que ustedes mismos se den a la tarea de empezar a interpretar sus propios sueños, ya que debemos tener en cuenta una cosa. Por ejemplo, todos los que llegamos a estos estudios del conocimiento, es importante que todos y cada uno de nosotros empiecemos por eh, interpretar nuestros propios sueños nosotros mismos. No vamos a buscar generar dependencia de los compañeros conferencistas, ya que pues somos muchos conferencistas que pues digamos estamos regalando este temario al público en general, y la idea es que ustedes tengan en claro eso, ¿no? De que pues los conferencistas no les van a interpretar sus sueños. La idea es que todos y cada uno de nosotros empiece por hacer un esfuerzo propio por interpretar esas experiencias o esas analogías simbólicas o filosóficas que vamos a ver allá. ¿Sí? Con esto, pues no quiero que lo tomen como pues de una forma que seamos, digamos, groseros o déspotas al no querer interpretarlo, pero la idea acá es que nosotros seamos independientes, autosuficientes y no generemos ese fanatismo, digamos, hacia los conferencistas, ¿sí? Este tipo de símbolos que ustedes van a ver, de circunstancias, de personas, de colores, de todo lo que ustedes vayan a ver allá, todo tiene un mensaje profundo, ¿sí? Esos mensajes nos los van a dar por forma directa, por similares, por contrarios, por analogía de contrarios y por cábala, ¿sí? Vamos a estudiar a cada uno de ellos para que ustedes tengan, digamos, comprensión de cómo es que se van a empezar a dar este tipo de comunicaciones que en el momento en que ustedes empiecen a trabajar sobre la muerte psicológica, pues van a empezar a ver cómo ese tipo de mensajes, de experiencias astrales se van a empezar a agudizar. ¿Sí? La idea es que ustedes comprendan cuál es el mensaje, qué es lo que les quieren decir, para que ustedes se den a la tarea de estudiarlo o de ejecutar, digamos, en este caso, la orden que su ser les esté dando. ¿Sí? Obviamente, pues nosotros creo que de antemano sabemos que pues antes de llegar a este conocimiento hemos venido soñando, ¿sí? Hemos tenido sueños de todo tipo, y realmente pues para muchas personas
genera una inquietud hasta cierto punto porque pues no entienden el por qué se dan este tipo de sueños, digamos, los que están fuera de este conocimiento. No alcanzan, digamos, a comprender por qué se dan ese tipo de sueños. Mucha gente se pregunta eso. ¿Sí? Al menos yo, en lo personal, antes de llegar acá, pues me preguntaba, bueno, pero ¿por qué sueño esto? ¿Por qué existe el mundo de los sueños? ¿Sí? Realmente el mundo de los sueños es parte de nuestro propio ser. ¿Sí? Digamos que ahí es donde está la conexión directa a la sabiduría que mismo nuestro ser nos va a dar. ¿Sí? Ahí está toda la sabiduría del universo. Y digamos que esa parte de nuestro ser hace parte a lo que es nuestra conciencia, ¿sí? Para que lo tengan en claro. Es por eso que desde que somos incluso niños, desde que somos unos infantes, pues es común, es normal que toda persona tenga ese tipo de sueños. Ahora, acá se dan unos tipos de sueños que vamos a llamarlos directos, que comúnmente a muchas personas les han pasado, donde por ejemplo empiezan a tener, digamos, experiencias, digamos, donde se van a suscitar accidentes, se van a suscitar, por ejemplo, terremotos, se van a suscitar muertes de personas, ¿sí? Y eso lo van a ver en el mundo de los sueños, pero posteriormente, a lo mejor a 2, 3 meses, un año, 2, 3, 4 años, sucede tal cual exactamente como lo soñaron. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que pues fue un mensaje directo que su ser, su parte espiritual que hace parte de ese mundo de los sueños, le quiso comunicar a determinado individuo. ¿Sí? Es muy común que personas tengan este tipo de experiencias. Eh, Obviamente, pues no, a lo mejor no en todas, ¿verdad? Pero regularmente en pocas ocasiones también se llega a dar que personas tengan este tipo de experiencias donde, por ejemplo, sueñan un accidente, por ejemplo, digamos, de un familiar, ¿sí? Sueñan un accidente de un familiar que va a morir, por ejemplo, en un accidente automovilístico y a 2, 3 años sucede tal cual, ¿sí? Obviamente a lo mejor no les dan la fecha exacta, pero lo mismo que soñaron es lo mismo que sucede. Y hay veces que este tipo de personas, pues al desconocer esto que yo les acabo de decir, entran como en un estado de shock, como en miedo, como en pánico, en terror, y no alcanzan a discernir o comprender el porqué de ese mensaje que les dieron, ¿sí? Y ahora, ¿por qué nos dan este tipo de mensajes, ¿sí? Este tipo de mensajes nos los empieza a dar nuestro ser para que nosotros en el momento que lleguemos acá al conocimiento, empiecemos a profundizar en estos estudios, salgamos de lo que es el escepticismo, ¿sí? Porque muchas veces, eh, como mayormente se da a las personas al llegar acá, al empezar a comprender estos estudios, al empezarlos a estudiar, muchas veces el escepticismo nos frena, ¿sí? Nos frena y pues la gente queda como pues diciendo, ¿cómo por el mundo de los sueños les va a hablar su ser? ¿Cómo por el mundo de los sueños pueden ver el pasado, el futuro o hablar con seres espirituales? Sí, muchas personas están en ese polo del escepticismo. Y la idea de nuestro ser en mostrarnos este tipo de mensajes directos es que nosotros salgamos de ese escepticismo y nos convenzamos que realmente esa conexión entre Dios, entre nuestro espíritu o conciencia, está realmente muy conectado con nosotros, ¿sí? Y bueno, esa es una experiencia, digamos, directa que se da para personas que son, digamos, ajenas al conocimiento de estos temas del despertar de la conciencia. Ahora, también se van a dar mensajes directos para personas que como tal ya estamos en práctica, ya tenemos como tal un cierto discernimiento, una cierta comprensión sobre estos temas, ya estudiamos los temarios, ya sabemos el objetivo de este curso, ¿sí? Y muchas veces, en muchas ocasiones también hay veces que nosotros tenemos, digamos, determinados errores, determinados defectos psicológicos que no queremos eliminar, así que digamos nos es muy difícil desapegarnos de esos defectos y nuestro ser, como pues es infinita sabiduría, en muchas ocasiones nos va a dar mensajes directos, muy directos, ¿sí? Donde nos va a decir, por ejemplo, ¿cómo les puedo mencionar yo? Si, digamos, tenemos un defecto psicológico, digamos, adúltero, que no hemos trabajado,
y ese defecto adúltero puede que nos termine sacando de la obra el conocimiento. Muchas veces nuestro ser se nos va a manifestar en el mundo de los sueños, ¿sí? Y nos va a hablar claramente, ¿sí? Como de tú a tú, y nos va a decir, cuidado con lo que está haciendo, porque si sigue adulterando, puede usted morir, ¿sí? Se puede morir, ¿sí? Porque es un karma muy duro, digamos, realizar un acto adúltero, traicionar a la pareja. Nos pueden decir, si usted me adultera, me cambia de pareja, le suelto una enfermedad terminal, así es que pues trabaje en el defecto adúltero, ¿sí? Muchas veces ese tipo de mensajes no los van a dar de forma directa. En otras ocasiones, por ejemplo, bueno, a mí en lo personal, en algún cierto punto, digamos, de mi vida en este estudio, estaba, digamos, pausando lo que es la sublimación de la energía, ¿sí? Y tuve una experiencia astral donde mi ser se me presentó y me dijo, tenemos que sublimar la energía, ¿sí? Se dio la vuelta y se fue. Eh, Acá, cuando nuestro ser se nos manifiesta, hay que tener en cuenta una cosa, no hay que conceptualizar ni rotular cómo es que nuestro ser se nos va a manifestar, ¿sí? Porque nuestro ser pues tiene muchas formas de manifestarse, muchas veces se va a manifestar como un jefe, por ejemplo, el jefe de nuestro trabajo, muchas veces se puede manifestar como un presidente, muchas veces se puede manifestar como un árbol grande y frondoso, en algunas ocasiones se nos manifiesta como nuestro padre físico, en otras ocasiones se nos puede manifestar como un niño, ¿sí? O a veces como un sol, como una luz, y escuchamos una voz que nos da un mensaje claro y directo, ¿sí? Como el que yo les acabo de decir. Hay que sublimar, hay que ponernos a meditar, tenemos que eliminar el ego, por ejemplo. Este tipo de mensajes son muy directos, y obviamente cuando uno despierta, pues realmente acaba mucho que interpretar, ¿sí? Porque obviamente uno también por intuición siente el mensaje, siente la profundidad, digamos en este caso pues, del mismo mensaje que nuestro ser nos da, y obviamente pues ya queda, digamos, a libre albedrío de cada uno de nosotros, pues empezar a trabajar, ¿no? En lo que el ser, en este caso, pues nos da, digamos, esa orden, ¿sí? Y estos son, digamos, los mensajes directos que se nos van a dar, ¿sí? Es, digamos, ya muy poco común en personas que estamos acá en el conocimiento, ¿sí? Porque pues obviamente al ir comprendiendo, al ir estudiando estos temas, obviamente enfocados a la práctica, vamos a tener como tal ese desarrollo poco a poco, y pues vamos a tener entendimiento sobre nuestros defectos psicológicos, y poco a poco nuestra conciencia nos va a ir iluminando, pero para determinados defectos psicológicos que sean, digamos, muy pesados, eh, que quieramos trabajar, pues nos lo van a hacer saber de forma directa, ¿sí? Muchas veces va a ser para la eliminación de los defectos, para ponernos a trabajar, para, por ejemplo, nos van a decir, tenemos que hacer sacrificio por la humanidad en determinada ciudad, ¿sí? Ahí, pues es un mensaje muy directo que nos están diciendo, podríamos decirlo así, una orden, que no hay mucho que interpretar porque uno mismo siente que fue una orden. Y pues bueno, como les decía, ya queda libre albedrío de cada uno de nosotros en, eh, en si realizamos o no la orden de nuestro ser. Y miren, acá tenemos lo que son los símbolos astrales. Sí, tenemos lo que son una categoría donde tenemos los astros, lo que son los edificios, emplazamientos, lugares, ¿sí? ¿Qué significa un banco, un baño, una casa, un camino, una cocina? ¿Qué significan escaleras, escuelas, laberintos, puertas, estar en un teatro? Si tenemos otro apartado donde están las plantas, ¿qué significan las plantas? ¿Sí? Les repito, los animales, que es muy común que muchas veces veamos animales de todo tipo, ¿sí? Y los animales tienen una profundidad de significado. Hay que relacionarlos, ¿sí? Tanto el color del animal, el animal que es, para que tengamos una enseñanza clara, una interpretación clara. Vamos a ver qué significa soñar con personas, ¿sí? ¿Qué significa la ropa o estar desnudo? Las acciones que realizamos, bajar escaleras, barrer,
verse bañándose, verse corriendo, eh, verse pescando, ¿sí? Todo este tipo de símbolos son los que vamos a comúnmente a ver. Y pues bueno, nuestra guía digamos que está completa para que nosotros podamos interpretar todo ese tipo de sueños que lleguemos a tener. Sí, también acá tenemos una representación de un cuerpo físico humano. Y acá vamos a ver qué significa el cabello, la forma de la cara, la nariz, los ojos, las partes del cuerpo, las manos, los brazos, los pies, la parte sexual. ¿Sí? Todo esto también viene significado aquí, porque muchas veces nos soñamos que estamos calvos, que se nos caen los dientes, nos soñamos con una barba o sin barba, ¿sí? O soñamos personas que a lo mejor pues no tienen un brazo, etcétera, o que tenemos un accidente en un pie, ¿sí? Todas estas experiencias son las que nosotros vamos a ver en el mundo de los sueños, y muchas veces pues les digo, si desconocemos de esto pues vamos a entrar como en pánico, en terror. El desconocimiento siempre nos hace entrar en este tipo de estados psicológicos, ¿sí? Vamos a estudiar lo que son los números de la Cábala, ¿sí? Que estos son unos números que se le llaman de 22 arcanos, donde cada número tiene una representación, digamos, de un mensaje claro que tenemos que realizar, ¿sí? Pero lo vamos a dejar un poquito más para adelante para que si yo se los pueda explicar bien. Pero ahora vamos a empezar a estudiar lo que son las experiencias por similares, ¿sí? Estas experiencias por similares son experiencias que vamos a tener, digamos, de forma muy personal. Vamos a tener experiencias donde nos están sucediendo cosas a nosotros mismos, ¿sí? O nos vemos a nosotros mismos cometiendo determinados errores. Por ejemplo, me puedo ver en una experiencia astral donde, por ejemplo, me estoy tomando una cerveza, ¿sí? Estoy tomando bebidas alcohólicas. Puedo tener una experiencia donde estoy fumando marihuana, por ejemplo. Si puedo tener una experiencia astral donde esté humillando, gritando a alguien. En otra experiencia puedo tener una experiencia donde yo mismo esté asesinando a otra persona, ¿sí? Otro sueño muy común que se nos va a manifestar, que es por similares, en el momento en que nosotros empezamos a trabajar el yo fornicario, nos vamos a ver teniendo, digamos, relaciones sexuales de forma inadecuada, fornicando en este caso, puede que tengamos ese tipo de experiencias donde estemos eh, haciendo mal uso de la sexualidad. Todas estas experiencias se les conoce por similares, ¿sí? Para que pues lo tengan bien en cuenta. ¿Y qué nos quieren decir estas experiencias similares? Que esos defectos, esos yoes que están actuando dentro del mundo de los sueños, no es nuestra conciencia, ¿sí? No es nuestra conciencia, y por lo tanto lo que nos están diciendo, mire, este es el defecto psicológico que tiene usted en su psicología, tenemos que trabajarlo, ¿sí? A veces son muy recurrentes este tipo de sueños, por ejemplo, cuando uno sueña en muchas ocasiones que se pelea, ¿sí? Que se agarra a golpes o que está fornicando, nos están diciendo que con urgencia tenemos que trabajar ese defecto psicológico, ¿sí? Miren, acá tenemos unos pequeños ejemplos donde, por ejemplo, podemos soñar que a lo mejor alguien nos roba nuestra casa. Si de pronto un ladrón va y se mete a nuestra casa y de pronto nos robaron, ¿sí? Nos robaron nuestras pertenencias. Acá es donde nosotros tenemos que dirigirnos, apoyarnos de lo que es la guía de interpretación astral para ver qué significa nuestra casa, qué significa un ladrón, qué significa, digamos, lo que se robó. A lo mejor se robó unas joyas, se robó unos zapatos, se robó ropa, ¿sí? Todo esto tiene un simbolismo, ¿sí? Para que ustedes entren a la guía y ustedes por sí mismos empiecen a relacionar, ¿sí? ¿Qué significaba el ladrón? Ah, pues ladrón de a lo mejor un yo que nos roba la energía. ¿Qué significan los zapatos? El camino espiritual, un defecto que a lo mejor nos roba energía y nos está sacando del camino espiritual, ¿sí? De cómo estaba vestido el defecto, pues de color negro, es un defecto pesado, un defecto mago negro que tiene mucha fuerza, ¿sí? Y aquí pues nosotros tenemos que ir relacionando, les recuerdo, tanto color, persona,
si era alto, si era gordo, si era flaco, ¿sí? Si estaba descalzo, si no estaba descalzo. Tenemos que hacer un análisis muy preciso de todas las experiencias que vemos, de todo el contexto, de todo lo que nosotros recuerdemos. Es importante que tomemos una libretita, si preferiblemente, o si gustan hacerlo en una nota de su celular, y anotar todo el astral, recordarlo y empezar a observar, ¿sí? Todos los colores que vieron, todos los personajes, animales, circunstancias que vieron, para que ustedes de esta manera empiecen a relacionar y ustedes por sí solos se vuelvan independientes en la interpretación de sus astrales, ¿sí? Por ejemplo, acá podemos tener una experiencia, ¿sí? Que también es muy común. Aquí les dejo este ejemplo, donde muchas veces cuando estamos trabajando el defecto fornicario nos vamos a ver perseguidos por lo que son perros muy rabiosos, ¿sí? Que nos quieren morder, que nos corretean, ¿sí? Esta es una experiencia similar también, donde nos están diciendo tenemos que dar trabajo, un trabajo más agudo a lo que es la muerte del defecto de la lujuria, ¿sí? Porque muchas veces el defecto de la lujuria se manifiesta con mucha fuerza, con agresividad, porque pues no quiere ser eliminado, y muchas veces pues vamos a ver que nos ataca en el mundo astral, ¿sí? Aquí pues tenemos que entrar a nuestra guía, que significa el perro. ¿Dónde me mordió? En qué pierna? Pierna izquierda, pierna derecha, de pronto fue en el brazo, ¿sí? Y de pronto, aquí donde ya empezamos a ver dónde me mordió, si de pronto hay mucha sangre, la sangre tiene un significado, ustedes tienen que empezar a unir, ¿sí? Digamos, es como la unión de un rompecabezas, donde ustedes tienen que darse a la tarea de descifrar ese mensaje. Acá también, como les recuerdo, juega un papel muy importante el desarrollo de nuestra intuición, ¿sí? Recordemos que en el temario posterior de la fase B, bueno, que ahorita todavía no llegamos allá, ¿verdad? Pero vamos a tener que hacer prácticas para el desarrollo de la intuición, es una mentalización, y también, digamos, una muerte psicológica, una muerte en marcha muy aguda que tengamos diariamente, nos va a facilitar esa intuición. Si obviamente uno por intuición sabe el mensaje que le quieren decir, y pues manos a la obra. Tenemos que empezar a trabajar sobre todas estas experiencias que nos empiezan a mostrar por similares, ¿sí? Ahora pasemos al siguiente estudio, que es por contrarios, ¿sí? Este estudio que se le denomina por contrarios se basa en lo que son los errores que vemos en otros, ¿sí? Acá hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces vamos a tener, digamos, experiencias donde, digamos, por ejemplo, vemos que a lo mejor mi hermano está discutiendo con mi hermana, veo que mi hermano está engañando a su esposa, veo que mi papá le está diciendo groserías a mi mamá, si yo de pronto veo que mi hermano igual a lo mejor está robando dinero, ¿sí? Y muchas veces caemos en el error de que lo interpretamos hacia afuera, hacia el exterior, y cuando hacemos eso pues cometemos un gran error, ¿sí? Porque muchas veces se nos sale un defecto psicológico chismoso en ir y contar, oye, ¿qué crees? Soñé que estabas haciendo esto, ten cuidado, no lo hagas, ¿sí? Soñé que te ibas a pelear con tal persona, soñé que estabas robando dinero, que le estabas engañando a tu esposa, ¿sí? Eso, muchas veces lo interpretamos así, y la realidad es que no es así, ¿sí? Todos los errores que nosotros veamos en personas ajenas dentro de nuestro mundo de los sueños es un espejo de lo que nosotros cargamos adentro, ¿sí? Para que ustedes tengan bien en cuenta esta parte y no terminen como cayendo en ese error, digamos, de estar juzgando, digamos, el error que ellos están cometiendo, ¿sí? Sino ese error que ustedes están viendo entre el hermano y el vecino, por ejemplo, en esa experiencia astral, que están discutiendo, están peleándose, pues ahí nos están diciendo que ese defecto que estamos viendo nosotros al exterior es nuestro espejo, es lo que tenemos adentro de nosotros y que es urgente ponernos a trabajarlo, ¿sí? Para que igual no caigan en ese autoengaño, ¿sí? Porque, como les digo, a veces el desconocimiento hace que cometamos muchos errores, que empecemos a divulgar este tipo de experiencias que tienen, digamos, una enseñanza contraria, y, y pues pueda que terminemos como pues ahí ganándonos unos pequeños karmas, ¿no?
por estar, digamos, alterando la tranquilidad de otra persona, ¿sí? Pues sí, digamos, por todo este tipo de circunstancias que se pueden dar ajenas a estas experiencias. Por eso es importante siempre interpretarlas hacia dentro de nosotros mismos. Va a haber ocasiones en que sí nos van a mostrar procesos, ¿sí? O situaciones de determinadas personas del mundo exterior, ¿sí? Digamos, por ejemplo, conocidos, familiares, pero este tipo de experiencias nuestro ser nos la va a mandar cuando nosotros ya tengamos como tal un grado de conciencia para, digamos, manejar esa información, ¿sí? Porque muchas veces somos muy chismosos, sinceramente, y espero no me lo tomen a insulto, pero ese defecto psicológico nos manipula, y me incluyo, nos manipula mucho ese defecto chismoso de que queremos luego ir a contar, y es por eso que pues también por esto nos ganamos como, pues, como karma, ¿no? Nos pueden meter en lo que acá llamamos noche cósmica, y pues eso es, digamos, un proceso donde ya no vamos a tener las experiencias astrales, ¿sí? Vamos a poder, bueno, vamos a dormir, pero ya no vamos a recordar lo que soñamos, o ya no vamos a poder salir en astral, ¿sí? Para que pues igual vayan teniendo cuidado en ese aspecto, ¿sí? Y hay en ocasiones que pues nos llegan a mostrar ese tipo de experiencias, de situaciones o circunstancias de otra persona, pero digamos que ahí la prueba es saber callar, ¿sí? Si nosotros sabemos callar y sabemos lo que va a pasar, pero hay que tener humildad, ¿no? Para saber callar el proceso que está viviendo determinado compañero, mi familiar, mi hermano, mi mamá. Hay que saber callarlo, no divulgarlo, porque si divulgamos perdemos esa prueba, entramos en esa noche cósmica, y el hecho de que nosotros sepamos callar los mensajes que nos da nuestro ser de determinadas circunstancias que van a pasar, a lo mejor entre compañeros, entre familia, nuestro ser nos puede ir dando, pues, digamos, más información, ¿sí? Pero obviamente, pues, eso nuestro ser lo va a ir midiendo, lo va a ir viendo, eh, y obviamente, pues, si nosotros tenemos estos defectos que les digo, pues obviamente no nos van a dar esa información, ¿verdad? Pero la idea es que nosotros seamos humildes y sepamos callar en este aspecto para no terminar, pues, cometiendo errores, ¿sí? Pero la mayoría de experiencias que se muestren, casi en su totalidad, los maestros nos dicen que casi en un 80-90% estas experiencias por contrarios casi siempre van relacionadas más hacia nosotros mismos que hacia lo exterior, ¿sí? Muy pocas veces se dan ese tipo de experiencias para mostrarnos procesos de personas ajenas o del exterior, ¿sí? Para que pues igual no malinterpreten esa parte. Y obviamente, como les decía, aquí juega un papel muy importante lo que es la intuición. Uno intuye cuando es un mensaje propio para ti, y uno debe de intuir cuando es una información delicada que te están confiando de un proceso que se va a vivir, y debes de saber callar. ¿Sí? Acá es la intuición la que también juega un papel muy especial para que pues también lo tengan en cuenta, ¿sí? Ahora vamos a estudiar lo que es la analogía de contrarios. Esta analogía de contrarios hace referencia a lo que se le llama acá un sentido común o psicología inversa, donde sí es no y no es sí. Eh, como qué ejemplo les podría yo poner, digamos que en el caso de sí es no, digamos que usted pueda que tenga una experiencia donde su ser, su padre o su madre divina les esté dando una orden de venganza, por ejemplo. Es un ejemplo que se me ocurre. Que les diga, vénguese de esa persona, asesínelo, no deje que le haga daño, ¿sí? Dispárele o golpéelo. En ese momento que uno está teniendo esa experiencia, obviamente aquí ya entra como nuestro análisis propio de cada uno de nosotros, una reflexión donde pues al despertar obviamente se da uno cuenta donde me dijeron, bueno, que tengo que vengarme, tengo que desquitarme, tengo que hacerle daño a determinada persona. Y uno empieza a hacer un análisis, una reflexión y dice, bueno, pues es un acto egoico. ¿Cómo voy a hacer eso? ¿Por qué me mandaron a hacer eso? ¿Sí? Aquí es donde ya juega la analogía de contrarios, donde ese sí, cuando nos estaban dando esa confirmación, digamos, esa orden, tenemos que voltearla por sentido común y claro y decir, no, pues no lo haga, no deje que esos defectos de la venganza lo manipulen, ¿sí?
no ejecute su plan que tiene pensado hacer en contra de esa persona, ¿sí? Póngase a morir, mate ese defecto psicológico, por ejemplo, eso es lo que nos quieren decir, ¿sí? Con esa acción que nos están diciendo. Otro ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, en el ejemplo de no es sí, digamos que podemos tener una experiencia donde nuestro ser, nuestra Madre Divina nos esté diciendo, deje de hacer sacrificio por la humanidad, ya no transmute sus energías creadoras, o deje de morir en el ego para que elimina los defectos psicológicos, ¿sí? Obviamente este tipo de mensajes pues se tienen que tomar por analogía de contrarios, ¿sí? Porque, por ejemplo, esa orden de que nos están diciendo que no hagamos algo de la conciencia, nosotros pues obviamente al tener cierta comprensión tenemos que deducir que es sí tienes que trabajar en la muerte psicológica, tienes que agudizar el trabajo en el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Y bueno, todo este tipo digamos, de experiencias que realmente son muy pocas las que se llegan a dar, y como les digo, se dan muy por sentido común. Estas experiencias se dan cuando nosotros estamos como, digamos, en estados psicológicos como de duda, ¿no? Como que no sabemos qué hacer, como que sí, como que no, como que eh, tenemos esa pelea interna donde, digamos, la conciencia nos manda a hacer un trabajo, pero el ego nos jala por el otro lado, ¿sí? Cuando estamos, digamos, en esos estados de desequilibrio, vamos a tener este tipo de experiencias astrales donde ese sí es no, donde no es sí, ¿sí? Para que lo tengan bien en cuenta. Y digamos, esta es como una orden en decirnos, pues por sentido común, sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? ¿Para qué lo duda? Es el mensaje claro, directo que nos dan. Y bueno, para que lo entiendan de esta forma. Y bueno, tengan, digamos, esa comprensión, ¿no? Cómo es que se van a ir dando ese tipo de experiencias. Y ahora vamos a estudiar lo que es los números de la Cábala, que les decía. Son 22 arcanos que nos dejan los maestros, ¿sí? Para que nosotros, pues, en este trabajo del despertar de la conciencia, pues, tengamos, digamos, estas bases, ¿sí? Que se van a ocupar en todo el trabajo, para que empecemos a tener, digamos, esa comprensión en cada una de nuestras experiencias que empecemos a tener. Ya que muchas veces, como les decía, vamos a soñarnos con colores, lugares, personas, animales, etcétera. Pero también en muchas ocasiones vamos a soñarnos con números, ¿sí? Vamos a soñar que personas nos dictan números, ¿sí? Nos dictan números de cualquier tipo, ¿sí? Pero nos dan un número en específico. Vamos a tener experiencias donde estamos viendo la hora en nuestro reloj, y muchas veces al despertar traemos ese recuerdo de que estábamos viendo la hora tal, ¿sí? En ese recuerdo que traemos de la hora que estábamos viendo, ese es un mensaje por cábala, que tenemos que tomar por cábala. O a lo mejor que estaba con 10 personas, ¿sí? Recuerdo que estaba con 10 personas o 5 personas. Eh, Soñé que estaba en la calle número 22, por ejemplo. Todos esos números que nosotros lleguemos a ver van interpretados por cábala. Ahora vamos a empezar en el estudio de esos 22 para que ustedes vayan teniendo esa comprensión de lo que quiere decir cada número. El número 1 quiere decir el padre, la sabiduría, el mago, el esposo, iniciar algo. Si cuando nosotros soñamos con el número 1, pues lo que nos están diciendo es que conectemos con nuestro padre, con nuestra sabiduría. Por otro lado, nos pueden estar diciendo que estamos listos para, digamos, ser como pues el mago, en este caso el esposo, y nos están haciendo una cordial invitación a iniciar el trabajo, digamos, de lo que es la alquimia sexual, ¿sí? También vamos a encontrar el número 2. El número 2 es la madre, la esposa, la sacerdotisa, hacer las cosas con precisión. Este número 2 nos lo dan como aviso, por ejemplo, cuando ya nos van a otorgar una pareja, digamos, siendo solteros. Y pues lo que nos están diciendo es que hay que hacer las cosas con precisión, no desequilibrarnos en esa parte. Y bueno, pues para que nosotros
tengamos en cuenta ese número 2, cuando soñemos ese número 2. Posteriormente tenemos el número 3. El número 3 hace referencia al sacrificio por la humanidad. El Creador, el Espíritu Santo, el que produce el ánimo para el sacrificio por la humanidad, va relacionado con lo que es la pesca, ¿sí? Empezar a compartir el conocimiento, ¿sí? Para que ese espíritu se empiece, digamos, a manifestarnos, empiece a dar la fuerza para avanzar en nuestro camino. ¿Sí? Por eso nos dice que es el que produce el ánimo, ¿sí? Por el sacrificio por la humanidad. Cuando sueñen con ese número 3 es que nos están diciendo, pues, actívese, comparte el conocimiento, llévelo a muchas personas para que pues empiece a recibir la fuerza, ¿no? Y empiece como a avanzar en este trabajo. Este número 3 es muy común que nos lo empiecen a mostrar, digamos, cuando, digamos, vamos empezando, somos primerizos en el conocimiento, nos lo empiezan a mostrar porque muchas veces tenemos como ese ánimo que, digamos, nos da la ley divina, y la ley divina pues nos muestra este 3 para que nosotros empecemos como a dar ese paso de empezar a compartir el conocimiento y digamos no se nos pierda la fuerza, ¿sí? Obviamente también una persona que ya lleva tiempo en el conocimiento también le pueden mostrar el 3, pero es más común que se lo muestren a personas que inician de principio en el conocimiento. Posteriormente tenemos el número 4, que es el conocimiento de las dos cruces, la cruz del nacer, la cruz de la muerte en el sexo. ¿Sí? Acá también es una invitación que nos están haciendo a que empecemos a trabajar en lo que es el gran arcano o la transmutación sexual, o nos están invitando a que empecemos a trabajar, digamos, en cierto aspecto en la muerte en cruz, ¿sí? Que también es un proceso que se trabaja. Pero bueno, ahorita no se los voy a profundizar mucho para no alargarme. ¿Sí? Y bueno, esto ya nos lo muestran cuando nosotros ya tenemos como tal un estudio de lo que es el efecto de la lujuria. ¿Sí? Ya nos están diciendo que ya tenemos como ese discernimiento, ese equilibrio en cierto nivel sobre el defecto de la lujuria, y nos están diciendo pues a trabajar en el suprasexo. ¿Sí? Tenemos lo que es el número 5. El número 5 es un número muy importante que no debemos de dejar pasar, ya que el número 5 hace referencia a lo que es la ley divina, ¿sí? La que ejecuta el karma o el dharma. ¿Sí? En este caso vamos a hablar un poquito de lo que es el karma. Muchas veces cuando nosotros empezamos, digamos, como a flaquear en lo que es el sacrificio por la humanidad, empezamos a postergar, a hacer omisiones, ¿sí? de determinadas órdenes que nos den nuestro ser. Muchas veces puede que empecemos a tener experiencias astrales donde veamos el número 5. ¿Sí? Cuando es karma, casi por lo regular se da de esta forma donde, digamos, vamos a ver que, por ejemplo, un policía nos detiene, nos exige un cobro, ¿sí? Y nosotros alcanzamos a ver ese número 5, puede ser en el nombre del policía o en alguna parte de su cuerpo, o nos muestran el 5. Nosotros vemos el 5 y vemos que un policía nos detiene o nos exige algo, ¿sí? Ahí nos están diciendo, debe karma, necesita pagar, ¿sí? En muchas ocasiones también podemos ver que un león nos está persiguiendo. El león significa en la ley divina, y si vemos que ese león, dependiendo del concepto, lo que lleguemos a ver y logramos ver el número 5, nos están diciendo que se nos viene un karma, ¿sí? Que necesitamos pagar y urge pues trabajar en el sacrificio, ¿sí? Es por eso que hay que tener en cuenta ese número 5, porque les digo, obviamente aquí juega la intuición, les recuerdo, porque uno sabe cuando, digamos, ese número 5 viene con karma, ¿sí? Porque muchas veces cuando se dan este tipo de experiencias se vienen como esos cobros y nos lo dicen como de una forma, digamos, seria, como enojado, ¿no? Como que me debe 5 pesos, eh, me debe algo, ¿sí? O los están persiguiendo policías y alcanzan a ver el número 5, pues ustedes ya aquí por intuición se dan cuenta, debo karma, necesito activarme. Por el lado positivo, puede hacer dharma, también esto ustedes lo van a saber por intuición, porque muchas veces vamos a ver que a lo mejor policías nos entregan un saco de sal, un puño de sal. La sal representa el dharma por el trabajo que empezamos a hacer. Muchas veces vamos a soñar con dinero, que alguien llega y nos da un dinero, nos da un fajo de billetes, nos da un puño de monedas, y vemos que la persona trae el número 5.
por ejemplo, tiene un nombre con 5 letras, que ahorita pues no me viene uno a la mente, pero digamos es una persona que su nombre suma 5, ¿sí? Y me trae y me da un puño de billetes, por ejemplo. Eso nos quiere decir que es un dharma, ¿sí? Nos están dando un dharma por el trabajo que estamos haciendo, ¿sí? Regularmente es así, se dan este tipo de experiencias así, para que, pues digamos, nosotros tengamos como que pues la comprensión acertada, ¿sí? No nos las dan, digamos, de una forma muy, muy difícil para que pues no batallemos en esa parte. Posteriormente vamos con el número 6. El 6 es el amor, la indecisión, hay que definirse en el problema, tiene el momento. Si acá es una, digamos, una cordial invitación donde nos están diciendo, tienes el momento para, digamos, trabajar en determinado defecto psicológico, en determinada situación, decídete, ¿sí? Tienes la fuerza, pues nos están invitando a que nos vayamos, digamos, por el lado de la conciencia, ¿sí? Y pues bueno, ahí para tenerlo en cuenta, es el número 6. El número 7 nos quiere decir el triunfo, el orden, el carro de guerra. Este 7 nos lo muestran cuando tenemos que hacer un determinado orden en nuestra vida, ¿sí? Nuestra parte espiritual en este caso. Tenemos que empezar, digamos, digamos, a trabajar sobre aspectos, por ejemplo, de la meditación. Tenemos que empezar a trabajar en aspectos de la muerte psicológica, del sacrificio por la humanidad. Y pues bueno, ese carro de guerra es lo que nos quiere decir. Sí, permítanme tantito, se me está acabando la batería del computador. Perdón, disculpen. Y bueno, ese digamos que es el significado del número 7, ¿sí? O también pues una parte positiva nos pueden decir que llevemos un orden, una disciplina en el trabajo que ya tengamos iniciado, ¿sí? Estudiamos el número 8. El número 8 hace referencia a la justicia, el equilibrio, hacer justicia en el interior, y eso se logra a través de la muerte psicológica, pruebas, ¿sí? Resumidamente, pues nos están diciendo, van a venirse unas pruebas, ¿sí? Hay que agudizar la autoobservación porque se nos van a manifestar defectos psicológicos. Tenemos que morir para lograr hacer justicia en nuestro interior, llegar a un equilibrio, ¿sí? Y pues lo que nos están diciendo aquí, resumidamente, autoobsérvese y la muerte psicológica, ¿sí? Para que no terminemos perdiendo ese tipo de pruebas. Cuando veamos ese 8, ya sabemos lo que nos están diciendo. Viene el número 9. El número 9 hace referencia a lo que es la novena esfera, el sexo, la castidad, o por otro lado, la soledad. Sí, acá cordialmente es una invitación a empezar a trabajar en el suprasexo, ¿sí? Para personas que pues ya están casadas y están, digamos, como postergando el trabajo en la alquimia sexual, pues les están diciendo, hay que trabajar en esa novena esfera, o por el contrario, tenemos que profundizar en la castidad, hay que eliminar defectos psicológicos para equilibrar la parte sexual, para tener castidad. Y digamos, por un lado negativo también nos pueden estar diciendo, digamos, a los solteros que tenemos que pasar por un proceso de soledad, ¿no? Donde pues igual, como lo dice su significado, tenemos que lograr la castidad para saltar ese proceso de soledad. Tenemos el número 10. Este número 10 también es muy importante tenerlo en cuenta, no dejarlo pasar de lado, porque hace parte de lo que es la retribución, la rueda del samsara o las recurrencias, ¿sí? Vamos a asociarlo un poquito más a lo que son las recurrencias, donde pues se nos van a venir sucesos, digamos, de existencias anteriores, que han pasado en existencias anteriores. La mayoría de estas recurrencias, sinceramente, pues son negativas, ¿sí? Ya que como pues somos seres que estamos dormidos de la conciencia, tenemos yoes, tenemos efectos psicológicos, pues recordemos que esos defectos psicológicos son los actores de nuestra vida, ¿sí? Y ellos pues ya tienen sus citas para cometer sus fechorías, cometer sus errores, y cuando nos muestran el 10 nos están diciendo, se nos viene una recurrencia del pasado, algo va a suceder, obviamente dependiendo del contexto que ustedes logren ver en ese número 10, se van a dar cuenta que algo viene, ¿sí?
y hay que tener como igual pues arriba la muerte, si digamos la autoobservación, tenemos que tener bien arriba la autoobservación y la muerte psicológica para que no terminemos cayendo en ese tipo de recurrencias, ¿sí? Y pues podamos, digamos que, trascenderlas, ¿sí? Por el otro lado, pues la retribución nos hace referencia a que pues logramos pasar la recurrencia y pues nos viene como pues un dharma, ¿no? Pero casi en su mayoría se interpreta por la recurrencia, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta eso para que en esos momentos que veamos que se nos vienen esas recurrencias, pues ya tengamos como esa fuerza, ese estudio, a lo mejor en determinado defecto que se vaya a manifestar en esa recurrencia. Sí, porque muchas veces cuando se muestra ese 10 o vemos llegar a ver ese 10, lo vemos como por ejemplo en situaciones, digamos, agresivas, en peleas, en procesos de fornicación, en disgustos, separaciones, errores que cometamos, vamos a lograr ver ese 10 y nos están diciendo, mira, este es el error, es una recurrencia, hay que trabajar el defecto, ¿sí? Luego nos viene el número 11. El número 11 es el león domado, domina la ley, domina el karma, la ley a favor. Este es un número muy positivo. Este número lo que nos quiere decir es que tenemos como tal un equilibrio en lo que es, digamos, el karma. En este caso tenemos dharma, hemos hecho un buen trabajo y pues lo que nos están diciendo es que dominamos la ley, dominamos al león que representa esa misma ley. Y pues acá nos están diciendo que, por ejemplo, si nosotros queremos de pronto abrir una sala o realizar algún trabajo sobre el sacrificio por la humanidad, pues tenemos la ley a favor, ¿sí? Para que igual lo tengan en cuenta, porque muchas veces queremos ejecutar, digamos, determinadas acciones enfocadas al despertar de la conciencia y estamos como dudosos, ¿no? Como que sí, ¿qué tal y no me sale bien? Es que, ¿qué tal me sale mal? Y uno está como en esa duda. Si cuando uno está con ese tipo de dudas y le muestran el número 11, les están diciendo, hágalo, ejecútelo, tiene la ley a favor, tiene la fuerza, tiene equilibrio y pues en este caso le están diciendo, te vamos a ayudar, ¿sí? Para que pues lo tengan en cuenta. Viene el número 12. El número 12 es el apostolado. El apóstol, la persona que enseña los tres factores. Sacrificio consciente. Aquí es una orden que nos están dando claramente donde nuestro ser nos está diciendo hay que foguearnos, hay que prepararnos para ser instructores. Tenemos que hacer uso del verbo para empezar a enseñar los tres factores, a cómo se muere psicológicamente, a cómo usar sabiamente la sexualidad, a cómo hacer sacrificio por la humanidad, a cómo entender, por ejemplo, este temario. Si es cuando, por ejemplo, ya nosotros, por libre albedrío, obviamente por decisión, pues ya empezamos a prepararnos para ser instructores. De pronto nos abrimos una página por Facebook, por YouTube, o muchas veces nuestro ser nos da la orden que abramos salas presenciales, ¿sí? Y en esas órdenes pues nos muestran ese número 12, ¿sí? Donde hay que empezar a enseñar, ¿sí? El número 13 significa la muerte psicológica. Este número 13 va acompañado regularmente de errores que uno está cometiendo, como les decía, por similares. Uno a veces está cometiendo pues errores. Y está, por ejemplo, se sueña uno que está chismeando, que está criticando, que está diciendo groserías. Y en ese tipo de sueños, digamos en el contexto, sea en las personas, en algún lugar vemos el número 13, nos están diciendo hay que poner muerte psicológica en este defecto psicológico, ¿sí? Tenemos el número 14 que nos dice que es la temperancia, equilibrio, ¿sí? Aquí pues nos están diciendo que pues digamos llevamos un buen trabajo, ¿sí? Que nos mantengamos ahí en ese ritmo o que lo aceleremos, ¿sí? Para que no pierdamos ese equilibrio. Tenemos el número 15. El número 15 es también un aviso. Hay que tenerlo en cuenta cuando nos enseñen el número 15, ya que nos están haciendo ver que tenemos que trabajar a profundidad en los detalles, en lo que es la lujuria emocional, la pasión, las tentaciones, en lo que es la lujuria, ¿sí? Digamos que es el defecto, uno de los defectos principales que tiene mucho fuego, que nos puede llegar a sacar del conocimiento.
Y cuando nos enseñan ese 15 es que tenemos que profundizar, meternos a la meditación, a detalle en los efectos de la lujuria, ¿sí? Tanto lujuria instintiva como lujuria emocional, para que no caigamos en esas tentaciones, en esas pruebas, ya que si terminamos cayendo o seguimos, digamos, alimentando esa lujuria emocional, esas películas o charlas psicológicas que tengamos, nos van a empezar a mostrar el número 16, y este número 16 es como, pues ya, el último aviso, ¿no? La torre fulminada, caída sexual, la fornicación, cambios trascendentales. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, nos lo avisan antes, nos pueden estar diciendo que pues, si no trabajamos esa pasión, esa lujuria emocional, podemos caer en una polución nocturna, podemos, digamos, en este caso, perder el trabajo de muerte psicológica que ya traigamos de un tiempo, o en caso de los casados, puede hacer que no estén estudiando, digamos, un defecto psicológico eh, que los está sobreexcitando en la práctica. Les están diciendo que en ese número 16 que hay que tener cuidado con ese defecto, hay que estudiar la fornicación para no fulminar la torre, o sea, no terminar cayendo en su avance, en su subida de la energía por las vértebras. Y les están diciendo, digamos, en este caso de los casados, que hay que trabajar sobre esos defectos pasionarios para que no terminen cayendo, ¿sí? No caigan en fornicación y pues no se den esos cambios trascendentales. Se puede que nos lo enseñen antes o nos lo enseñan después, ¿sí? Cuando ya tuvimos la caída, ya tuvimos la polución, nos muestran el número 16, que nuestro trabajo se perdió. Vamos a perder la fuerza, sinceramente, en un cierto nivel, y pues se vienen cambios trascendentales. Acá pues la idea es que nosotros empecemos a hacer un estudio muy profundo, ¿no? ¿Qué es lo que nos llevó a caer? ¿Cuáles fueron los defectos, las emociones que nos hicieron caer para que pues igual, pues de nuevo, tenemos que volver a iniciar para volver al trabajo, ¿sí? Para volver al equilibrio. El número 17 nos muestra lo que es la esperanza, hay que esperar. Cuando nosotros a veces queremos que algo se nos resuelva, puede ser una situación de pareja, algo económico, un trabajo, una enfermedad, ¿sí? Muchas veces pues los seres obviamente tienen que mover determinadas fichas para que, digamos, en este caso la ley divina se nos ponga a favor, y pues nos están diciendo, tranquilo, paciencia, hay que esperar, todo se va a arreglar, pero tenga paciencia, hay que desarrollar la paciencia, ¿sí? Nos van a mostrar ese número 17. Viene el número 18, que es el enemigo secreto, un yo que no puede identificarse, o un ataque a una persona física. Siempre este 18, primeramente hay que verlo hacia adentro, ¿sí? Porque muchas veces uno luego se alerta y piensa que lo van a venir a golpear. Sí se puede dar, pero los maestros nos dicen que primero tenemos que tomarlo hacia dentro de nosotros, ¿sí? Un enemigo secreto quiere decir que es un yo muy pesado que tenemos, que no lo podemos identificar. Regularmente acá les llamamos los yoes buenos, así que muchas veces nosotros pensamos que son conciencia, son enemigos secretos que muchas veces nos pueden hacer cometer muchos errores, ¿sí? Puede que hagamos omisiones, que hablemos de más, que no hablemos lo que tenemos que hablar, y eso es un enemigo secreto, así que nos busca sacar del conocimiento, que es un trabajo, digo, es un defecto, perdón, que tenemos que darle un espacio para trabajarlo, para que pues no terminen sacándonos de la obra, ¿sí? Por otra parte, digamos, ya hablando hacia el exterior, también puede ser un ataque de una persona física, donde pues alguien venga a hacernos determinado daño, si nos venga a agredir, a robar o a quitar algo. Sí, obviamente les recuerdo, acá juega un papel muy importante la intuición. Uno debe de intuir, ¿sí? Cuando viene un ataque de una persona física, y uno debe de intuir también cuando pues es un yo, ¿sí? Debe uno empezar a como a analizar, bueno, cuál es el defecto que me está estancando, ¿sí? Viene el número 19, la alianza, la inspiración, el matrimonio entre dos partes del ser. Pueden ser dos o más chispas de conciencia que se han liberado con la muerte psicológica y se van a casar. Ligar con la chispa grande, que es el 3% de conciencia, también puede ser un matrimonio físico. ¿Sí? Acá pues número 19 nos hace referencia, digamos, a que pues
se va a hacer una alianza, puede ser, digamos, de un grupo de personas donde tenemos que trabajar sobre el conocimiento, tenemos que hacer como pues una pequeña misioncita ahí para tomar como esa fuerza, esa inspiración. Y por otro lado nos están diciendo que pues tenemos que unirnos con nuestra pareja. Ya sabemos quién es nuestra esposa, ya sabemos quién es nuestro esposo. Tenemos que fusionar esas chispas de conciencia al 3% de conciencia. Nos están diciendo, bueno, pues ya sabe que es su esposa, a trabajar en la alquimia sexual para que esa esencia se fusione con el 3%, ¿sí? Y se dé como tal ese matrimonio físico. ¿Sí? Tenemos el número 20, que es la resurrección, acabar con debilidades. Pues acá nos están dando como un recordatorio, ¿no? Donde tenemos que empezar a trabajar sobre defectos por los que nosotros seamos débiles y que nos hagan caer, ¿sí? ¿Me permiten tantito? Alguien me llama a la puerta. Disculpen. Compañeros, ustedes disculparán para los que hayan estado acá. Bueno, un pequeño imprevisto. Pero bueno, continuamos, retomamos el tema. Les venía platicando lo que es el número 20. Nos hace referencia a que tenemos que poner un enfoque sobre esas debilidades que no queremos trabajar o que nos están estancando en el trabajo. El número 21, transmutación, trabajo con las aguas, el loco. Acá pues es como, digamos, una llamada de atención, ¿no? Donde nos están diciendo hay que trabajar sobre la transmutación, tenemos que trabajar sobre las aguas y pues no hacernos como los locos, ¿no? Porque muchas veces ya sabemos quién es nuestra pareja, ya conocemos el proceso, ya tenemos una comprensión y muchas veces el intelecto nos hace locos y pensamos otras cosas. Sí, digamos, estamos como en un cierto desequilibrio y es como pues una llamada de atención, ¿no? Hay que ponernos a trabajar en la alquimia y bueno, ese es el número 21. Tenemos por último el 22, que es el regreso, regresar al error del yo o regresar al conocimiento. Sí, este es un número que nos van a mostrar, por ejemplo, cuando les digo nosotros tenemos, por ejemplo, esas caídas sexuales, esas poluciones que nos hacen tener cambios trascendentales, ¿sí? Que digamos nos estancan en cierto punto, pues el número 22 nos está diciendo que tenemos que regresar a estudiar el defecto, a ver el error del yo, para que nosotros podamos regresar al conocimiento. ¿Sí? Nos están haciendo una invitación de que no hay que lamentarnos, no hay que darnos como golpes de pecho, sino hay que ponernos a trabajar, hacer un análisis de por qué caímos, por qué tuvimos esa polución, por qué tuvimos esa caída sexual, y pues para empezar, digamos, a regresar al conocimiento, para regresar con más fuerza, con más comprensión, y pues bueno, de esta manera tener como el equilibrio. Igual se puede dar para otro tipo de defectos psicológicos, ¿sí? Porque pues hay defectos que al igual tienen mucho fuego, como son los defectos de la ira, de la tristeza, ¿sí? Defectos instintivos que pues muchas veces también pues al tener mucho fuego pues hacen que tengamos como determinadas caídas o fallas en determinadas pruebas que nos pasen y pues bueno, lo vamos a asociar a ese número 22 para que pues lo tengamos en cuenta, ¿sí? Y bueno, un análisis también que tenemos que hacer en esta interpretación de la cábala, ¿sí? Es que muchas veces nos van a mostrar números, digamos, fuera
de esos 22, de ese rango del 1 al 22, puede que nos muestren 125, 123, 82, 56, ¿sí? Como el ejemplo que tenemos aquí, 8675. Por ejemplo, cuando se dan ese tipo de experiencias donde hay, digamos, pasan de 3 números, si sale de los 22, por ejemplo, sale 24, 25 en adelante, pues aquí lo que vamos a hacer es una sumatoria. Como les digo, el ejemplo que les ponemos aquí, sumamos 8 más 6 más 7 más 5 y nos da como resultado el número 26. Si nosotros vamos a la guía de interpretación astral, vemos que nomás tenemos hasta el 22, que no hay 26. Posteriormente volvemos a hacer una sumatoria, cuánto es 2 más 6, y vemos que nos da 8. Vemos que es 8, nos dice la justicia, el equilibrio, hacer justicia en el interior, y eso se logra a través de la muerte psicológica. Pruebas, ¿sí? De esta manera se va a interpretar, digamos, números largos que vayamos a ver. Vamos a ver también lo que son lugares. También aquí es muy importante tener en cuenta esto. De cada lugar que nosotros sueñemos, es importante que, digamos, escribamos el lugar donde estábamos y pues veamos cuántas letras tiene. Por ejemplo, acá París, vemos que tiene 5 letras. Sumamos 1 más 1, pues ya sabemos que es 5, ¿sí? Ese 5 pues lo vamos a asociar, recordemos, a lo que es la ley, el karma o el dharma, y obviamente dependiendo al contexto, dependiendo a nuestra intuición, como les decía, vamos a saber si es un karma o es un dharma, ¿sí? Obviamente les digo acá, ustedes tienen que aprender a interpretar ese tipo de experiencias. Sí, va a haber lugares donde nos vamos a soñar, por ejemplo, eh, Perú, Costa Rica, Estados Unidos, en Rusia, Francia, por ejemplo. Cuando ustedes vean ese tipo de nombres, pues lo escriben. Si escriben el nombre del país donde ustedes se acordan que estaban, en la colonia en que estaban, porque a veces soñamos colonias, en la colonia Roma se me viene a la mente, en la colonia Uruguay se me viene, por ejemplo, a la mente. Pues allá escribo Uruguay y pues ya veo qué es lo que nos quiere, qué es lo que nos quiere decir, ¿sí? Lo asociamos ya con la guía. En las direcciones también, pues vemos, por ejemplo, acá este ejemplo, sumamos cuánto es 5 más 1, nos da 6, sumamos cuánto es 5 más 5, son 10, y aquí pues ya nosotros podemos deducir que pues el 10 es la, la recurrencia, el número 6 es la indecisión. Nos están diciendo que pues se nos viene una recurrencia, que decidimos si eliminamos el defecto o nos entregamos al defecto, ¿sí? O por otro lado nos pueden estar diciendo el número 16 y la torre fulminada, la caída sexual, cambios trascendentales. Ustedes aquí tienen que aprender a hacer ese discernimiento, ¿sí? Dependiendo a la experiencia, ¿sí? A la experiencia astral, y haciendo este tipo de trabajos, digamos, donde ya hacen conjunto de los números, ya van ustedes a poder intuir qué es lo que les están queriendo decir, ¿sí? Cuál es el mensaje que les da su ser. Personas, muchas veces aquí también vamos a soñar personas, por ejemplo, compañeros que tuvimos en nuestra infancia, amiguitos o gente de nuestro trabajo, tíos, primos, familiares, hermanos, gente que conozcamos por sus nombres, y vamos al igual pues a escribir su nombre y ver cuántas letras tiene. Por ejemplo, Mariana tiene el número 7, y pues ese número 7 vemos que pues en la cábala nos dice que es el triunfo, el orden, el carro de guerra. Tenemos que hacer un orden en nuestro trabajo, en nuestra vida, ¿sí? Va a haber ocasiones donde vamos a soñar personas que en nuestra vida nunca hemos visto, ¿sí? Vamos a soñar personas que nunca hemos visto. Por ejemplo, puede que soñemos 4, 5, 6, 7 personas, pero no sabemos cómo se llaman. En este caso, vamos a, bueno, recordamos que eran 7 personas, pues lo vamos a tomar por número 7, ¿sí? Porque pues no sabemos cómo se llaman, lo tomamos por número 7, y bueno, pues ya sabemos lo que significa. Regularmente acá no nos van a mostrar muchas personas, porque como digamos, si nos muestran 200 personas, nosotros no vamos a saber que son 200 personas, ¿sí? Porque vamos a ver muchos personajes que pues quién va a saber que son 200, 120, 180 personas. Cuando veamos así multitudes de personas, pues hacen referencia a lo que son los defectos psicológicos,
Cuando son poquitas personas que podemos contabilizar, ahí sí, contabilizamos cuántas personas son, las metemos por cábala y ya sabemos lo que nos quieren decir, ¿sí? Igual, por ejemplo, cuando son nombres conjuntos, por ejemplo, Juan Alberto, José Carlos, eh, María de los Ángeles, eh, Carlos Alfredo, eh, por ejemplo, estos nombres que son conjuntos, pues vamos a escribir los dos nombres, le sacamos cuántas letras tiene y vamos a la cábala y vemos qué significa. Obviamente, recordemos el contexto, no hay que dejarlo de lado. Si era de día, era de noche, había pasto, había tierra, estaba lloviendo, estaba nublado, había animales, había árboles, estaba seco. Todo esto a detalle tenemos que verlo, de qué color eran los animales, los árboles, todo tienen que verlo a detalle, ¿sí? Todo a detalle, relacionarlo, ver los números que podamos sacar y empezar a deducir el mensaje. ¿Sí? Por ejemplo, en muchas ocasiones conocemos personas por sobrenombres, lo que acá en México le llamamos apodos. Igual, pues si tenemos un despectivo, un sobrenombre así una persona, así lo conocemos nosotros, pues igual por ese despectivo, pues lo anotamos, sacamos los números y pues lo interpretamos, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y bueno, también está una parte que tenemos que explicar acá, que hay digamos, símbolos que no se encuentran en la guía, y para esas situaciones donde ustedes vean determinados símbolos que no vengan en la guía, es importante empezar a relacionarlos por la función que tienen los objetos y la relación, ¿sí? En qué se relacionan? Por ejemplo, aquí tenemos los platos no vienen en la guía. Vemos que los platos pues nos sirven para comer, ¿no? Para servir algún alimento. Y vemos que, por ejemplo, en la simbología, sí, en la guía, perdón, ahí sí vienen lo que son los alimentos. ¿Sí? Vemos que los alimentos hacen parte de lo que es la sabiduría, ¿sí? Y pues entonces ahí podemos deducir, bueno, pues entonces los platos, se sirve la comida, que es la sabiduría, y si por ejemplo tenemos una experiencia donde llegamos, digamos, a casa y vamos a cenar, por ejemplo, en esa experiencia, y vemos que están, digamos, unos amigos conocidos con sus platos llenos de comida, pero nuestro plato está vacío, no tiene comida. Acá nos están diciendo que pues necesitamos sabiduría, ¿sí? Necesitamos sabiduría para que nos sirva nuestro plato con comida, ¿sí? Y recordemos que pues solo esa sabiduría la vamos a obtener con la meditación, ¿sí? Acá nos están diciendo pues quiere sabiduría, quiere comida, tiene que empezar a meditar. Seguimos una invitación a meditar. Hay que trabajar sobre defectos psicológicos para que tenga sabiduría, tenga usted comida, que recordemos lo que llamamos acá la meditación es el pan del sabio. Y pues bueno, ese es digamos, un pequeño ejemplo, una interpretación que podemos asociar a ese tipo digamos, de mmm, objetos que muchas veces no vienen en la simbología. Por ejemplo, ¿qué se me ocurre? Un peine para peinarse el cabello, creo que no viene en la guía. ¿Para qué nos sirve un peine? ¿Cuál es la función de un peine? Pues peinarme el cabello, es obvio, ¿no? La relación es el cabello, la castidad. Aquí pues ya podemos ver, bueno, qué nos está diciendo. Tenemos que trabajar la castidad, cómo estaba el cabello, largo, corto, eh, era negro, era canoso, ¿sí? Estaba sucio. Eh, Aquí es donde nosotros tenemos que empezar a como hacer esas relaciones de cada objeto que no venga en la guía, para qué nos sirve, cuál es la función de ese objeto y la relación que tiene, digamos, pues, con lo que sí venga en este caso en la guía. Así como igual podemos ver acá, o qué es un tapete. El tapete vemos que sirve para pues limpiarse los zapatos. Vemos que los zapatos si vienen en la guía, los zapatos representan lo que es el camino espiritual. Si vemos que, por ejemplo, ese tapete está muy sucio, si está muy sucio, nos están diciendo, pues tenemos que limpiar nuestro camino espiritual, tenemos que hacer un trabajo para equilibrarnos en nuestro camino espiritual. Y les digo, y de esta manera, pues vamos a ir equilibrando o llegando, digamos,
a la conclusión del mensaje que nos quiere dar nuestro ser, ¿sí? Y bueno, ya para ir terminando, vamos a dar unas guías, unos tips, digamos, para que ustedes puedan tener una mayor efectividad en su interpretación de los sueños, ¿sí? Primero que nada, pues como decía, la intuición es nuestra guía. Hay que trabajar sobre esa intuición. Eh, Esa práctica la vamos a enseñar más adelante en el temario. Vamos a hacer unas prácticas para que ustedes aprendan cómo desarrollar la intuición. Pero esta intuición también se empieza a manifestar a medida que nosotros trabajemos la muerte en marcha. Entre más defectos eliminemos, entre más esencias se liberen, más vamos a tener conexión con esa intuición, ¿sí? Mirar siempre el lugar en donde se está. Les recuerdo, si están en una ciudad tal, si están en un municipio, en un pueblo, en una colonia, pues igual, siempre, pues estaba en la colonia tal, y ya le escribo, ¿sí? Así se llamaba la colonia, y pues ya empezamos a interpretar por escenas cuando son muy largas las experiencias, luego las relacionamos, porque acá muchas veces vamos a tener experiencias muy largas y muchas veces pues digamos, se nos va a complicar un poquito ahí, y la idea es meternos como escena por escena, ¿sí? Para no querer agarrar todo, porque pues muchas veces puede que terminemos confundiéndonos o saltándonos algunos aspectos. Por eso es importante irlas tomando por escenas, ¿sí? Y ya en base a eso, pues ya las vamos eh, uniendo como si fuera un rompecabezas, y ir deduciendo los mensajes que nos quieren dar, ¿sí? Esto es de tenerlo en cuenta, porque igual muchas veces en el proceso vamos a ver que por la noche vamos a tener 3, 4, 5, 6 experiencias astrales, y pues todas traen un mensaje, ¿sí? Todas traen un mensaje, y pues bueno, para que lo tengan en cuenta. Siempre pues preferiblemente anotar las experiencias para que pues no se le olviden, y luego interpretarlas. Acá también es muy importante aprender lo que es la yoga del sueño, que le llamamos acá, es mantener la quietud y la calma siempre al despertarse, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque regularmente nosotros, bueno, en su mayoría, todas las personas, siempre al levantarnos, al tener nuestro despertador, pues siempre nos despertamos muy bruscamente, ¿sí? Como de malas, y nos torcemos para allá, para acá, y esto hace que, digamos, ese recuerdo que tuvimos de las experiencias astrales se termine borrando. Por eso acá un tip que les damos es que siempre al despertarse, no se muevan, ¿sí? Sino que quédense quietos, concéntrense acá en su entrecejo y en los latidos de su corazón, para que poco a poco vaya llegando el recuerdo de lo que soñaron, ¿sí? Porque si empiezan a moverse así bruscamente de un lado para otro, eh, empieza luego, pues el primer defecto que entra pues es, digamos, como la pereza, la ansiedad, ¿sí? Y esos defectos pues al tener mucha fuerza hacen que pues todo lo que soñamos se nos olvide, ¿sí? Por eso es importante tener como ese equilibrio, ¿sí? Que ustedes lo aprendan a desarrollar o a trabajar con la muerte psicológica, para que al despertarse se queden completamente quietos, se concentren en su entrecejo y en los latidos de su corazón, para que poco a poco vaya llegando el recuerdo. Si de esta manera obviamente pues ya empiezan a anotarlo en su teléfono, en una libretita, y ya poco a poco le empiezan ustedes a dar su significado. Hay que tener mucho cuidado con el autoengaño. La mente siempre intentará verse como buena, como víctima, como culpa hacia otros, para esconder nuestros propios errores, ¿sí? Y aquí era lo que yo les decía en la que era de por contrarios, ¿sí? La de analogía por contrarios, donde les digo, muchas veces vamos a ver, por ejemplo, que determinadas personas están cometiendo un error, y uno pues digamos que se justifica, ¿no? Que uno es el bueno y dice, no, ellos son los que están cometiendo el error. Yo lo vi en el astral que estaban peleándose, y pues uno pues piensa que uno es el bueno, ¿sí? No hay que caer en ese autoengaño. Recuerden que todo ese tipo de experiencias son de espejo hacia nosotros, ¿sí? No es tanto hacia lo que nosotros veamos, sino es hacia acá, hacia nosotros mismos, para que no caigamos en ese tipo de errores, alteremos, digamos, la armonía que tienen esas personas, y empecemos a divulgar lo que veamos, y pues no terminamos ganándonos como karma en este caso. Y bueno, compañeros, pues es todo el estudio del día de hoy. Acá se quedan unas
páginas que tenemos por Facebook, YouTube, Instagram, números telefónicos para que pues nos puedan contactar. Y bueno, pues este es el maravilloso estudio de cómo interpretar las experiencias astrales, ya que pues todos, como les digo, tanto personas que están fuera de estos temas, fuera del estudio de acá, tienen este tipo de experiencias, y también pues para los que ya estamos aquí, pues igual una retroalimentación, para que pues tengamos en cuenta, ¿no?, todo lo que nuestro ser nos empieza a mostrar. Y de nuevo, pues les repito, hay que ser muy silenciosos en todo lo que nos muestren, ¿sí? Todas las experiencias son a libro cerrado, se le llama acá. No debemos de divulgar nada, porque si nosotros empezamos a divulgar lo que vemos, lo que nos muestra nuestro ser, podemos terminar en luchas cósmicas, en pasar una semana, meses, incluso hasta años, sin recordar lo que soñamos, ¿sí? No vamos a poder lograr el desdoblamiento astral. Si ya lo veníamos dominando, pues se nos va a dificultar. Esto es como un karma que nos ganamos por chismosos, ¿sí? Por eso es importante saber callar, ¿sí? Todo lo que nos enseñan, nos muestren, callados, ¿sí? Hay que ser callados. Hay experiencias que sí se pueden relatar que son a libro abierto, pero casi en su mayoría son, digamos que, pues, digamos en este caso, a libro cerrado. ¿Cuáles serían las que son a libro abierto? Por ejemplo, si nos enseñan cómo meditar, cómo sublimar la energía bien, cómo hacer el sacrificio por la humanidad. Todo este tipo de experiencias también nos las van a mostrar en el mundo astral. Y pues estas sí las podemos compartir, ¿sí? Pero ya lo que va relacionado a nuestra propia psicología, a cosas de nuestro pasado, o a procesos, digamos, en este caso, externos de personas, debemos de saber callar, porque si nosotros divulgamos eso que nuestro ser nos confía, vamos de chismosos a alterar el ambiente de otras personas, y por alterar ese ambiente terminan peleas, separaciones, o cualquier tipo de conflicto. Ese karma es muy grave, no lo van a cobrar, ¿sí? Porque a lo mejor nosotros por chismosos vamos y le decimos a una pareja: no, es que yo soñé que tu esposo te estaba engañando con tal persona, ¿sí? En ese momento que yo abro la boca y le digo esa experiencia que tuve esa persona, pues imagínense, puede ser que se separen, que pasen por problemas de divorcios, terminen con peleas muy fuertes, sí, todo por mi, ¿cómo se le llama? Pues sí, pues por ser chismoso, ¿no? No recuerdo el término ahorita, pero pues todo por hablar de más, termino generando ese tipo de situaciones, ¿no? Por eso es importante saber callar, ¿sí? Y tratar de interpretarlo primeramente hacia nosotros mismos, ¿sí? Recuerden que todo es un espejo hacia nosotros, y observar en qué error estoy cometiendo yo, por qué me están enseñando eso, ¿sí? Y ya si vemos que pues es una enseñanza que nos están mostrando de algo que va a pasar con otras personas, quedarnos callados, ¿sí? No hablar nada, para no terminar ganándonos pues karmas, ¿no? Y bueno, pues no siendo más, compañeros, les agradezco mucho por haber estado acá. Vamos a saludar a las personas que hoy nos acompañaron. Y pues bueno, fue una conferencia, digamos, de improviso. No les había avisado, pero pues bueno, se va a quedar grabada para que la vean en los momentos que tengan un rato libre. Y bueno, pues seguimos con nuestro temario de siempre, de día lunes, jueves y viernes. Y bueno, vamos a ver qué nos dice. Tenemos acá a nuestra compañera conferencista de la Ciudad de México. Hoy se dio espacio para acompañarnos. La señorita Joana Matt nos dice: hola Antonio, hay personas que cuentan y cuentan sus astrales y no saben de estas enseñanzas. ¿En algún momento también dejarán de tener esos sueños? Sí, pues les van a, digamos, ya no les van a mostrar ese tipo de experiencias, porque como les digo, muchas veces son pruebas también, sí, son pruebas como de ver si somos silenciosos, si sabemos manejar una información, que no se nos salga ese defecto chismoso, ¿no? Porque pues hay cosas que sí pueden pasar, que nos pueden avisar, por ejemplo, de una separación entre una pareja, entre una pelea, por ejemplo, entre compañeros del conocimiento, que es algo que también es común o he escuchado por otros conferencistas. Se dan esos procesos,
nos los muestran a nosotros, pero nosotros debemos de saber callar, o sea, quedarnos callados, ya sabemos lo que va a suceder y no debemos divulgarlo. Si lo empezamos a divulgar y a decir, pues hasta va a llegar un punto en que pues sí, nos van a empezar a perder, digamos, esa confianza, darnos esa información por lo mismo de nuestros defectos chismosos, habladores. Para solteros, el número 4 es seguir trabajando la lujuria, enseñar el segundo factor o buscar la pareja para comenzar la suprasexualidad. El número 4 es conocimiento del sexo. A ver, recapitulémoslo tantito. Conocimiento de las dos cruces, la cruz del nacer y la cruz de la muerte en el sexo. Para nosotros los solteros nos están diciendo que pues tenemos que, bueno, como yo lo interpreto, tenemos que trabajar sobre, digamos, determinados defectos psicológicos para que lleguemos a la sabiduría o al equilibrio, ¿sí? Del conocimiento de lo que es el suprasexo, ¿sí? Porque nosotros ahorita lo conocemos por conceptos, sabemos que hay que transmutar de tal forma, respirar, inhalar, exhalar, mentalizando, pero lo sabemos por concepto, ¿sí? Pero no hemos eliminado el defecto que es el que nos va a dar la verdadera sabiduría. Sí, por eso es que nos está diciendo, tenemos que tener ese conocimiento de las dos cruces, tanto del nacer como de la muerte en el sexo. Si yo no como soltero, pues es como, pues una cordial invitación, ¿no? Para eh, trabajar esos defectos de la lujuria. Sí, pues digamos que eso sería enseñar el segundo factor o buscar la pareja para comenzar con para la sexualidad. No, yo diría que eso de buscar la pareja, pues ya no lo empiezan a mostrar conforme a la obra que tengamos, ¿sí? Digamos que pues si ya tenemos un buen trabajo, pues ya nos lo van a empezar a mostrar, ¿no? Y obviamente pues acá hay que tener también en claro una cosa, siempre va acompañado, por ejemplo, del número 1, cuando nos muestran lo que es el padre, la sabiduría, el mago, el esposo, pues ahí sí, ¿no? Ya nos están diciendo, hay que pues buscar esa pareja, ¿sí? Para empezar a trabajar, o en este caso, pues, digamos el varón, la madre, la esposa, la sacerdotisa, pues ya nos enseñan ese 4 y luego vemos el número 2, pues ya nos están diciendo que ya tenemos ese equilibrio, si ya morimos en los defectos psicológicos de la lujuria, ya tenemos cierta comprensión, entonces sí, a trabajar, tenemos que saber ya, digamos, en ese instante quién es nuestra esposa, o si no lo sabemos, pues empezar a preguntar para pues hacer las cosas con precisión, ¿no? Como lo dice acá el número 2. Bueno, eso es lo que te pudiera yo decir, Joana, a mi poca comprensión que tengo. Tere Flores dice, hola, buen día, gracias por la conferencia, gracias Tere igual por habernos acompañado. Yoba Mon dice, ¿cómo es cuando te sacan de la obra? Ese es un proceso que tú vas a vivenciar internamente. Sí, te lo van a mostrar en el número 16, cuando ya, digamos, tuviste esa polución o tuviste esa caída sexual, tú lo vas a sentir en el momento en que ya se te empieza a dificultar la autoobservación. Se te dificulta la autoobservación, como que todos los defectos ya los ves pasar, pero no tienes ni fuerza ni para eliminarlos, ¿sí? Pierdes el ánimo para el sacrificio por la humanidad, ¿sí? Se te empieza como a manifestar más fuerte los defectos. Y obviamente por los mismos defectos buscan como sacarte, o sea, te empiezan a jalar más hacia la personalidad, hacia el trabajo, la codicia, el entretenimiento, y ahí es donde pues ya, digamos que ya empiezas a perder la fuerza, si ya pierdes la fuerza, ya no te da ni mover ni una conferencia, ya como que pues te da igual, sí la puedes ver, pero ya no sientes nada, o sea, como que sí, ya me lo sé, ya sé que hay que transmutar, que hay que morir, pero o sea, como que ya te empieza a dar igual. Sí, ahí es cuando ya perdiste esa fuerza, ya te quitaron la fuerza por, pues sí, por esa caída sexual que tuviste, esa torre fulminada, y ahí son los cambios trascendentales. Sí podemos regresar al conocimiento, pero obviamente pues ya tenemos que hacer un estudio profundo, ¿sí? Hacer unas obras, digamos, de sacrificio pues fuertes, ¿no? Para, para empezar de nuevo a retomar el equilibrio que teníamos,
¿sí? Los defectos psicológicos pues toman más fuerza, sinceramente, porque pues yo he caído, digamos, en algunos errores que me han hecho fulminar esa torre, y te puedo yo decir que sí, hay defectos que se te reviven y ya pues es más difícil eliminarlos, te duermen muy rápido, ¿sí? Y se te empieza a dificultar más la autoobservación y el ánimo para morir, ¿sí? Es cuando ya tú te das cuenta que te sacan de la obra, ¿sí? Y muchas veces en el mundo astral, cuando uno está o tiene la fuerza en la obra, muchas veces ves que vas en un bus, sí, que te subes en un bus y pues te lleva, ¿sí? El bus representa la sala de conferencias o el curso de conferencias, y por ejemplo cuando ya te bajan del bus, quiere decir que pues ya, digamos que ya se te acabó tu peso, en este caso pues te tienes que bajar del bus, porque pues ya perdiste como tal la fuerza, o simplemente esperas la parada del bus y el bus ya no te recoge. Eso quiere decir que pues ya, digamos que se te acabó, digamos, el Dharma para estar en el conocimiento, y ahí es donde tú te das cuenta. Eso te lo enseñan en el mundo astral, y en el mundo físico pues ya se manifiesta así como te acabo de mencionar, ¿sí? Gio, muchas gracias por la conferencia, compañero Toñito. Dejo como aporte por experiencia del número 10, también se relaciona con recurrencia de nuestros propios defectos, es decir, volvemos a repetir los mismos defectos que nos retrasan en la obra. Sí, Gio, sí. Recordemos que pues los defectos son los actores de nuestra vida, ahorita en la actualidad, y ellos son pues los que van a cometer el error, ¿no? Muchas veces pues son errores hacia lo que es el trabajo, también el trabajo del despertar de la conciencia, que se nos va a regresar, por ejemplo, un defecto de la crítica, un defecto que a lo mejor hemos postergado en morir, eh, va a volver a recurrir o va a volverse a manifestar para sacarnos de la obra, o posteriormente puede ser, digamos, un encuentro que se tiene que dar entre nuestro yo con el yo de otra persona, que pues igual pueda terminar metiéndonos en un conflicto, ¿no? O en algún estancamiento. ¿Sí? Pueden ser defectos, digamos, que se manifiesten de esa forma, ¿no? Que nos quieran afectar hacia la obra o afectar físicamente. Ese es bueno, que los dos pues afectan la obra, ¿no? Tanto el que te viene del exterior, tanto como el que pues igual tienes en el interior y no has querido eliminar o lo has postergado. Y bueno, parece que es todo. Ya no tienen más dudas, inquietudes. Vamos a dejar hasta aquí el estudio del día de hoy. Les agradezco por los que hayan estado acá. Creo que me alargué un poco, pero bueno, la idea es que ustedes pues empiecen en hacer ese pequeño esfuerzo, en ser independientes, en interpretar sus sueños, porque muchas veces, y bueno, también me incluyo, ¿no? Hay ocasiones que empezamos como a depender de nuestros conferencistas, de nuestros instructores, no, oiga, ¿qué significa esto? ¿Qué significa el otro? Y soñé esto, soñé el otro, ¿sí? Para que pues no terminen haciéndolo, porque pues muchas veces si son conferencistas, digamos, que tienen esta comprensión, pues no les van a resolver sus inquietudes, y espero no lo vean, digamos, eh, desde un mal plan, digámoslo así, de que seamos egoístas o seamos prepotentes en que no queramos contestarles sus experiencias o interpretárselas, pero bueno, es que la idea o lo que queremos, buscamos nosotros como conferencistas e instructores, es de que ustedes desarrollen su propia fuerza por ustedes mismos, que no sean dependientes a nosotros, ¿sí? Eh, y sí, pues ustedes mismos vayan tomando su camino, vayan afianzando esa confianza con su propio ser, ¿sí? Para que pues de esta forma ustedes logren su propia individualidad, ¿sí? Que no sean dependientes de otras personas, ¿sí? Así pues, así lleven más tiempo en el conocimiento, tengan más confianza, pues, eh, pues sí, ustedes tienen que hacer su propio trabajo por ustedes. Obviamente nosotros sí les podemos dar, digamos, algunos tips o alguna guía, pero como tal, interpretarles todo el sueño, pues no, ¿sí? Porque todos los astrales son diferentes para todos, ¿sí? Por ejemplo, lo que yo sueñe no va a ser lo mismo a lo que ustedes sueñan, eh, va a tener profundidades distintas, les recuerdo eso, porque pues todos tenemos un proceso de trabajo en cada defecto psicológico,
y pues es por eso que pues las experiencias son muy variables, ¿sí? No siempre lo que sueñe yo va a ser lo mismo que van a soñar ustedes, no siempre se va a relacionar igual, y bueno, pues es que cada uno de ustedes es una sabiduría, todos nosotros y cada uno de nosotros es una sabiduría individual que pues ya nos toca, ¿no? Digamos, tener ese trabajo para desarrollarlo. Eh, bueno, es todo. Nuestra compañera Joana nos dice, gracias Antonio, te entendí muy bien, ahora me queda claro cómo puedo interpretar cuando es directo por analogía. Sí, Joana, ojalá y pues nos quede claro, ¿no? A ambos, porque luego también, a mí también hay veces que me falla en ese aspecto, por eso es que me di a la tarea de estudiar esta interpretación astral, porque pues sí les digo, o sea, también uno como conferencista de pronto tiene sus errorcitos, ¿no? Y bueno, la idea es que ustedes no cometan esos errores también, para que no terminemos ganándonos karma, muchas cósmicas, porque muchas veces nos quedamos ciegos en esa parte, si no sabemos para dónde darle, y ese es producto de, de un mal manejo, digamos en este caso de lo que es nuestras experiencias astrales. Y bueno, pues no siendo más, nos vemos después, el siguiente lunes, bueno, mañana lunes, perdón, con el temario de fase A que traemos por acá por esta página. ¿Sí? Y bueno, no siendo más, que pasen un excelente fin de semana, lo que nos queda de fin de semana. Y pues bueno, hasta luego. Muchísimas gracias.